hagan un poco de investigación para reforzar los conocimientos que podamos adquirir en esta jornada teórica. ¿Se está escuchando bien? Sí. Okay. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de aparato respiratorio o hablamos de sistema respiratorio? Es una incógnita que siempre se va a tratar de resolver, pero para ustedes ya no debe de ser ningún tipo de problema. ¿De qué debemos hablar? ¿De aparato o de sistema? Aparato. ¿Está ahí en la diapositiva? No tendría ningún sentido hacer la descripción exhaustiva del sistema si es que no lo ponemos en contraste con lo que va a ser funcional el sistema. Y el sistema no funciona per se solo, tiene que funcionar en relación y asociado con otros sistemas. Por lo tanto, tenemos que hablar de un aparato respiratorio, un conjunto de órganos que, teniendo procedencia embrionaria diferente, sin embargo van a cumplir una función en común. En este caso va a ser la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones es lo que denominamos la respiración. Ahora sí ya creo que tenemos más en claro lo que es la respiración, separándonos de sus componentes. Ya no es aceptable que cuando ustedes vean a un paciente boqueando, digan, que está respirando. El paciente está eventualmente ventilando, pero respirando. Tienen ustedes que ver si es que se cumple con todos los componentes en sí de la respiración. Entonces partimos con el concepto de pulmones. Los pulmones son los órganos de la respiración. Son dos órganos que están ocupando la jaula torácica. Ya no voy a ahondar mucho en el continente, vamos a centrarnos en el contenido y a explicar algunos aspectos que es importante que ustedes reconozcan y recuerden de los pulmones. Pero acá eventualmente lo que tenemos, las cubiertas pleurales que cumplen también una dinámica especial. No nos olvidemos que las pleuras son los que nos garantizan el famoso espacio virtual. El espacio virtual, que generado entre dos serosas va a permitir el desplazamiento, el deslizamiento de sus superficies, la superficie pulmonar recubierta por su serosa, que es la pleura visceral, y se va a desplazar sobre la superficie de la pleura parietal, que es la serosa que está recubriendo la cara interna del tórax. Para que sería conveniente que revisen los conceptos de índice de fricción, que es un concepto físico. ¿Alguien recuerda el índice de fricción? No la fórmula, sino lo que es el concepto. El índice de fricción viene a ser la intensidad de la resistencia que ofrecen dos superficies para desplazarse una sobre la otra. Un índice de fricción alto, por ejemplo, viene a ser la pista, el pavimento, en relación con los neumáticos. Esto tiene que ser un índice de fricción bastante alto para que cuando se tenga que frenar el carro no patine. Un índice de fricción bajo viene a ser la superficie helada del agua, ¿no? En un lago o un río que está helado, cuando uno va a caminar sobre esta superficie, el índice de fricción es tan bajo que uno fácilmente se va a resbalar, porque el índice es bajísimo. Por lo tanto, uno no tiene mucha capacidad para friccionar, es decir, no tiene mucha resistencia, por lo tanto uno se va a resbalar. Entonces, las superficies que son superficies bastante suaves, por decirlo de una manera, van a tener un índice de fricción bajo. Y si es que a este índice de fricción bajo se le agrega una
capa laminar de líquido, de agua, el índice de fricción va a disminuir mucho más todavía. Es decir, cuando ustedes están caminando sobre el hielo, pueden todavía caminar. Pero si es que este hielo tiene una capa de agua todavía líquida, que haya caído recién, definitivamente la caída va a ser mayor. O cuando hay aceite sobre una superficie, ¿no? Entonces, esto de acá permite que no haya mucho roce, mucha resistencia, perdón, entre las superficies pleurales y este desplazamiento no genere irritación. Ustedes, si es que empiezan a sobarse las manos, van a generar calor, porque el índice de fricción entre sus superficies cutáneas palmares tiene un índice bastante considerable. Entonces, al friccionarlo, definitivamente va a haber calor. Pero si es que ustedes están friccionando una hora seguida, no solamente van a generar calor, sino van a generar la erosión de sus superficies cutáneas. Es decir, el epitelio se va a erosionar porque la resistencia no va a permitir un desplazamiento suave. Si tuviesen aceite entre la superficie, evidentemente pueden sobar todo el día y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, espero que quede claro lo del índice de fricción. Pero igual, lo van a revisar. Ya hablamos de los fondos de saco. Los fondos de saco vienen a ser estos repliegues, estos recesos realmente, que se generan entre las superficies de la pleura parietal con la pleura, en este caso, diafragmática, o la pleura pericárdica, que está recubriendo el pericardio, etcétera, etcétera. Es decir, a la pericardia que viene a ser la pleura mediastinal. Ya hablamos de los músculos respiratorios, no voy a insistir en ello. Entonces, cada pulmón va a estar unido al corazón y a la tráquea, son los elementos que fijan por las estructuras que están ingresando y saliendo a través del ilio. Es decir, a través del ilio. Entonces, los pulmones son unos órganos esponjosos, normalmente de un color blanquecino, algo rosado cuando ya hay circulación sanguínea, en los pulmones que están impolutos, es decir, aquellos pulmones que no están contaminados. Por ejemplo, las personas o los niños en la sierra. Como en la sierra hay muy poca contaminación, un pulmón infantil de una persona de la sierra va a estar rosadito, limpio, hermoso. Pero cuando nosotros tenemos un adulto ya, y sobre todo en estas zonas con alta contaminación, en la costa, en las urbes, vamos a encontrar que ya la superficie no es blanquecina, rosada, o rosado, blanquecino, sino que es algo azulado y que tiene unas connotaciones como motas de color oscuro. Esto de acá no es otra cosa más que el depósito de los detritus que uno respira, especialmente la gente que vive en el centro de Lima, con tanto smog, con tanto monóxido de carbono y carbón que hay en el medio ambiente. Este carbón se va depositando en la superficie subpleural, es decir, en la porción más periférica de los pulmones en sí. A estas manchas se les denomina antracosis. ¿Alguien recuerda lo que significa antrax? Estoy seguro que han escuchado en alguna oportunidad la palabra porque va en relación con una enfermedad. Ok. Entonces, ok. Aquí lo que estamos viendo es la resección parcial de la pared anterior del tórax con parte de la pleura parietal. Se ha resecado la pleura parietal y acá tenemos la pleura visceral para ver un poco la relación de los elementos que hemos mencionado. La siguiente, porque ya lo hemos visto. Perdón, regresa. A esto es a lo que me refería. ¿Ven? Estas manchitas oscuras que generalmente se forman, tienen una forma geométrica, no es circular completa, sino un poco de varios lados. La siguiente.
Ok, el pulmón derecho tiene características diferentes a la del izquierdo. Para empezar, es más corto, es más ancho y si lo pesamos tiene mayor peso que el del izquierdo. ¿Por qué? Porque en el izquierdo vamos a encontrar que hay un detrimento del parénquima pulmonar por la presencia de un órgano que está protruiendo hacia la izquierda y que de alguna forma está ocupando parte del espacio que debía estar ocupado por el pulmón, entre comillas debía estar ocupado. Es importante que se encuentre ahí ese otro órgano que es el corazón, con su pericardio. Y este ocupa un espacio generando una muesca en la cara mediastino-diafragmática del pulmón izquierdo. Eso no quiere decir que en el pulmón derecho no tengamos. Acá tengo yo la muestra del corazón, básicamente dada por la aurícula derecha y parte del ventrículo derecho. Vamos a encontrar, cuando se hace la descripción del pulmón, que hay un vértice, hay una base, hay tres bordes, un borde anterior, un borde posterior, un borde ventral, un borde dorsal y un borde caudal. El borde caudal es más o menos semicircular, está en relación con su contacto con el hemidiafragma correspondiente, en este caso con el hemidiafragma del lado derecho. Y acá vamos avanzando ya con las estructuras que están constituyendo el ilio. El ilio viene a ser la superficie del órgano por donde están ingresando o saliendo las estructuras que constituyen el pedículo del órgano correspondiente. En este caso vamos a tener las arterias, las venas y los bronquios, en este caso el bronquio derecho. El borde anterior o borde ventral es un borde afilado. Ustedes se percatan, es bastante agudo. El borde dorsal es un borde más bien romo, que está en relación con una ubicación con los elementos que dan esta zona. Tenemos acá la impresión de la aorta y un poco por detrás de la columna vertebral. Ahora bien, se dice que la superficie pulmonar mediastinal, que es esta que corresponde al ilio también, tiene dos zonas, una zona que corresponde a la porción propiamente mediastinal y una zona correspondiente a la porción vertebral, es decir, la que está en relación con la columna vertebral, con lo cual se genera toda una superficie en forma de columna, ¿ok? Ya de la superficie caudal no me voy a detener mucho porque es obvio que está formado o está generado por la impresión que deja el diafragma y especialmente en el lado derecho por la cúpula hepática derecha. Siguiente. Bueno, esto ya lo he dicho. Siguiente. Los pulmones están divididos por lóbulos y estos lóbulos están generados por la penetración en el parénquima de la pleura. La pleura está recubriendo la superficie pulmonar y se introduce en el parénquima generando divisiones. Estas divisiones no llegan completamente hasta el ilio, se quedan un poco antes. Inclusive a veces hay algunas fisuras que solo se insinúan, ni siquiera llegan a penetrar de una manera importante en el parénquima. Sin embargo, siempre vamos a encontrar nosotros esta división. En el lado derecho tenemos dos fisuras, una fisura oblicua, que es esta que está aquí, que nos está dividiendo una porción inferior de una porción superior. Y la porción superior a su vez está subdividida por una fisura horizontal que me va a dividir en una zona antero superior y una infero anterior. Es decir, vamos a tener lóbulo medio, lóbulo superior y lóbulo inferior. Estos tres lóbulos no solamente se ven en la superficie, sino que también se ven en la división primaria de los bronquios. Es decir, tenemos nosotros que la tráquea se divide en dos bronquios, los bronquios a su vez se van a dividir en bronquios lobares, y estos bronquios lobares corresponden justamente a cada una de estas porciones, superior, medio e inferior. Voy adelantando, si ustedes se percatan, el lóbulo medio, más que un lóbulo medio, es un lóbulo antero inferior. Es como una cuña que está entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El único que realmente corresponde a su denominación de lóbulo por ubicación sería el superior, porque el inferior, más que inferior, es un póstero inferior. Más está hacia la región dorsal que hacia la región caudal.
Siguiente. Ya he visto internamente el lobo, mediastinalmente el pulmón izquierdo. Evidenciamos que solamente tiene una cisura, que es la cisura oblicua, que me va a dividir el pulmón en un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Volviendo a la connotación de la ubicación topográfica, vamos a encontrar que más que superior es un antero superior y el otro es un póstero superior, más dirigido hacia la región dorsal. Sin embargo, estos lóbulos a su vez tienen ciertas connotaciones de similitud con el del lado derecho. Por ejemplo, esta porción que parece una lengüeta, que justamente recibe el nombre del lóbulo de la língula, es el equivalente al lóbulo medio del lado derecho. Y vamos a ver que también tiene una subdivisión segmentaria, no igual, pero de alguna forma se asemeja al lóbulo medio del pulmón izquierdo, del pulmón derecho. Impresión de la arteria aorta, su ilio con los componentes del pedículo, y ustedes se percatan acá una prolongación de la pleura que viene a constituir el ligamento triangular o ligamento pulmonar caudal o ligamento pulmonar inferior. Son tres denominaciones con las cuales vamos a conocer a este repliegue pleural. Como lo dije cuando hablábamos de pleuras, está constituido por dos hojas que se unen y se dirigen hacia la región diafragmática, pero terminan. ¿Ya terminaron? Terminan en un reborde denominado de morfología falciforme. ¿Ok? Siguiente. Ok. Un poco lo que estaba mencionando, tengo el segmento de la língula o lóbulo, también denominado lóbulo de la língula, y vamos a ver más adelante cómo se comporta la distribución broncopulmonar en ambos órganos. Siguiente. La cara diafragmática, solamente para recargar, en el lado izquierdo también tiene una concavidad generada por la impresión que deja el diafragma izquierdo. Perdón, este es el lado derecho. Acá tengo la cisura horizontal, el lado derecho, su concavidad diafragmática. Y las impresiones que dejan los órganos que, siendo blandos, sin embargo, por la continuidad, por el crecimiento y por la actividad que se desarrolla, van a dejar impresiones permanentes en el órgano pulmonar. Siguiente. Bueno, acá el vértice y esa es descripción más física que nada. Siguiente. Así como hablamos de una cara diafragmática o caudal, hablamos de una cara mediastinal. La superficie externa, denominada la superficie costal del pulmón, externo-costal realmente, viene a adoptar una morfología semicilíndrica en relación con la morfología interna del neurotórax. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener que esa superficie está en relación con las costillas, con el esternón y hacia la región dorsal con la columna vertebral. Siguiente. Esto ya lo mencioné. Siguiente. Igual, sigue. Siempre voy a insistir en el tema de la definición de lo que es el ilio, por lo mismo que les reitero, tenemos internos y residentes, el residente ya es un médico titulado, que siguen confundiendo los conceptos de ilio con el concepto de pedículo y con el concepto de estructura de distribución básculo-bronquial en el pulmón. Y esto también lo evidenciamos hasta en los informes de los especialistas en radiología. Un radiólogo describe lo que encuentra en una radiografía de pulmones, de tórax para ver pulmones, suele cometer el desliz de decir, hay un reforzamiento iliar,
Digamos, un reforzamiento iliar implica que hay un reforzamiento en esta superficie. A eso yo le llamaría un reforzamiento iliar. Pero yo generalmente le hice un reforzamiento iliar cuando se evidencian con mayor claridad las siluetas de los vasos, que son los que realmente le dan la imagen radiopaca, y que para ellos es un reforzamiento iliar. Pero en todo caso, si queremos ser exactos, eso sería un refuerzo vascular en la región parailiar. Parailiar es todo aquello que está paralelo, que está junto al ilio. Es más aceptable que simplemente un refuerzo iliar. Esto se lo digo porque ustedes cuando sean internos, van a tener que leer las radiografías. El interno es el encargado de leer las radiografías. Y también les voy adelantando. Cuando yo le pido a un interno o a un residente que me lea una radiografía, no le estoy pidiendo que me la interprete, no estoy pidiéndole diagnóstico, no le estoy pidiendo que me diga lo que piensa, estoy pidiendo que me diga lo que ve. Y lo que ve tiene que ser traducido en términos correctos. Por eso es que insistimos tanto en utilizar la terminología adecuada para que desde ya ustedes se habitúen a utilizar justamente los términos adecuados a lo que se está expresando. Entonces, ¿qué tenemos acá en el ilio? Superficie del órgano por donde están ingresando y saliendo los elementos que constituyen el pedículo. ¿Quiénes constituyen el pedículo? En el caso del pulmón, los bronquios, las arterias, las venas, los nervios, los linfáticos, etc. Todo esto recubierto por ¿quién? Recubierto por la pleura mediastinal, que alrededor del pedículo forma una suerte de manguito, lo envuelve como una manga, y luego se refleja para constituir la pleura mediastinal, como ya hemos visto en clases anteriores. Siguiente. La tráquea. En su tiempo se le denominaba la tráquea arteria, es decir, un vaso que estaba transportando aire. Ahí venía el término de tráquea arteria. Está constituida por hemianillos, cartilaginosos. Estos elementos cartilaginosos van a garantizar la permeabilidad de la tráquea. Cuando, no sé si que les llegué a explicar en algún momento a ustedes, si nosotros en lugar de tener una tráquea semirrígida, es decir, con paredes constituidas por cartílagos en gran parte de su estructura, de su circunferencia, si esto en lugar de ser cartilaginoso fuera muscular, no podríamos respirar simplemente. Es el equivalente a tratar de succionar a través de un globo roto. El globo roto, cuando uno succiona, se pegan las paredes porque son flácidas y no permiten la aspiración a través de ellos. Permite que uno sople, sí. Puede uno soplar a través de un globo roto, va a sonar como un pito, va a pasar el aire generando este ruido, pero va a pasar. Entonces, en este caso el globo se comporta como una válvula. Si la tráquea fuese muscular solamente, se comportaría como una válvula, es decir, no permitiría la inspiración. Eventualmente, tampoco la expiración, porque ¿qué vamos a aspirar si nunca hemos tenido aire en los pulmones? Lo cual me lleva a recordar un tema que es de índole médico-legal. El pulmón de un no nato, ya sea de un feto o de un nacido natimuerto, no va a flotar. Se coge un trozo de pulmón, se pone en un recipiente con agua y el pulmón se va a ir al fondo. Porque ese pulmón nunca tuvo aire en su interior. Cuando el niño respira, aunque sea el primer grito y se muere ahí, si es que yo cojo un trozo de ese pulmón y lo meto al agua, va a flotar porque tiene aire en sus alveolos. Eso era, o es todavía, un concepto médico legal que permite determinar si la criatura nació y se murió o simplemente murió por un óbito antes del nacimiento, denominado natimuerto. Por lo general les repito a los alumnos que se fijen una cifra, una dimensión importante.
25 centímetros. Hay muchos elementos en nuestra anatomía cuya medida promedio es 25 centímetros. El esófago, por ejemplo. El esófago mide 25 centímetros. Y en la descripción de la tráquea se dice que la tráquea mide la mitad de lo que mide el esófago. Por lo tanto, tenemos un promedio de longitud de la tráquea de 12.5 centímetros. En algunos textos lo van a encontrar como 11, otros como 13, promedio 12.5. La cantidad de hemianillos va de 15 a 20. Algunas veces hay más, algunas veces hay menos, pero ese es un promedio. Y cuando les decía que son hemianillos, porque son como una suerte de herradura, por la región anterolateral tiene cartílago, pero en la región dorsal no tiene cartílago. Está completado ¿por qué? Por una membrana fibromuscular. Esta membrana fibromuscular está en relación ¿con qué elemento? Con el esófago. ¿Tendrá alguna razón de ser que esté en relación con el esófago? Vamos. Se supone que ya han hecho embriología. No me he estudiado. La tráquea y los bronquios son un derivado del tubo digestivo primitivo. En el embrión, uno de los primeros elementos que aparece viene a ser el tubo digestivo primitivo. En la región anterior de este tubo digestivo empiezan a ser como unas yemas. Así como en las plantas le crecen unas yemas a partir de las cuales van a empezar a crecer ramas, tal cual aparecen unas yemas en la porción anterior del tubo digestivo primitivo, que empieza a desarrollarse y va a constituir finalmente tráquea y bronquios. Entonces, esa es la relación que existe. Y esa relación hay que tenerla en consideración porque cuando al final, o no, a mitad del desarrollo fetal, se separa, se independiza las yemas de las vías respiratorias de lo que viene a ser el tubo digestivo, que viene a ser en este caso el esófago. Sin embargo, por algunas circunstancias del desarrollo, hay una malformación, y el término correcto justamente es una malformación que no completa la separación de la tráquea con el esófago, constituyendo lo que se denomina una fístula tráqueo-esofágica. ¿Cómo se evidencia? Se evidencia cuando el neonato empieza a lactar, empieza a mamar, empieza a atorarse, a toser, a atorarse, se pone azul porque le está faltando, se está ahogando, porque la leche, en lugar de pasar directamente al estómago, una parte o gran parte puede estar pasando a la vía aérea. Entonces, no es tan infrecuente encontrar lo que se denomina fístula tráqueo-esofágica por mal cierre de la tráquea y su separación con el esófago. Hay diferentes tipos de fístulas que no son del caso mencionar ahora. Ustedes lo van a ver cuando hagan la parte de patología y sobre todo cuando hagan la parte de neonatología. Siguiente. Ok, entonces acá tenemos la vista anterior, los anillos unidos por ligamentos. Estos ligamentos que unen los anillos son exactamente de la misma naturaleza que el ligamento cricotiroideo. Este ligamento se repite entre anillo y anillo. Y en la región dorsal encontramos acá esta membrana, que acá ha sido resecada parcialmente, en donde se aloja la cara anterior del esófago. Siguiente. La tráquea va a terminar a nivel de aproximadamente el cuarta vértebra dorsal. Se va a dividir en dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo. Internamente esta división se ve como un espolón, externamente como un ángulo diedro, que es este que está acá. A esto se le denomina, este
a este cartílago en forma de Y invertida se le va a denominar carina, la carina. Algunos anatomistas no solamente mencionan la carina traqueal, sino hablan de una carina bronquial. Eso ya es un detalle que no queda un poco para la discusión. La carina que nosotros debemos reconocer siempre es esta, y recuerden qué morfología tiene. Es un borde en forma de cresta, afilado, es decir, es agudo, no es un borde muy romo, porque un borde de una carina roma estaría implicando alguna alteración, una patología, que no es el caso conversar hoy día, pero vayan recordando ese detalle. Y luego tenemos nosotros la división de los bronquios. Esta imagen ha sido captada con un broncoscopio. El broncoscopio viene a ser un instrumento que se introduce por la vía aérea, por la vía oral, perdón, y cuando no se puede acceder por la vía oral, se puede meter un fibrobroncoscopio por las fosas nasales y llegar hasta la zona de la carina para explorar las características de las divisiones bronquiales. Esto se hace para efectos de diagnóstico. Y como les mencionaba hace un momento, nosotros tenemos la división de los bronquios que a su vez tienen ciertas connotaciones. El bronquio del lado derecho, si ustedes se percatan, lo ven más corto, más grueso y más vertical. En tanto que el bronquio del lado izquierdo es más delgado, más largo y más horizontal. Entonces, cuando uno quiere recordar un poco, coge su manito y se la pone en el pecho. Y ahí tienen ustedes la mnemotecnia del bronquio, de los bronquios, los cuales rápidamente vamos a tener el derecho, se dividen. Acá tengo el bronquio secundario del lóbulo superior, del lóbulo posterior y del lóbulo anterior. Clarito se puede notar. Y esto se puede evidenciar justamente por vía endoscópica. Y también externamente cuando uno hace la disección del segmento del lóbulo para la resección correspondiente. Siguiente. No has dormido bien. Ya. Bueno, ya lo dije. Siguiente. También. Ya. La localización de la tráquea va a estar dada por la región posterior de la masa cardíaca. Ojo, solamente una partecita nomás. Los grandes vasos, acá tengo la tráquea, acá tengo la vena cava superior, las denominadas, acá tengo la aorta, acá tengo la emergencia de los vasos, el tronco brachiocefálico, carótida izquierda, estructura izquierda, y este espacio puede ser abordado vía cervicotomía, ¿no? Corte acá en la garganta, como quien degüella al sujeto, es un corte transversal y puede meter un instrumento que se denomina mediastinoscopio. El mediastinoscopio nos permite abordar este espacio, pero miren ustedes con qué nos estamos jugando: por detrás la tráquea y por delante la aorta con sus vasos. Es decir, un movimiento poco cauto, poco experto, fácilmente puede hacer una lesión. Y un sangrado de estos vasos, especialmente de la aorta, no va a dar mucho tiempo que digamos para poderlo resolver. Entonces, esa es la localización de la tráquea y los bronquios, que ya habíamos dicho cuando hablamos el otro día de aorta, que la aorta abraza prácticamente el lóbulo, el bronquio del lado izquierdo. A su vez, el bronquio del lado izquierdo está comprimiendo de alguna forma el descenso del esófago, dejando una muestra. Ya cuando hablemos de esófago veremos las estrecheces esofágicas. Siguiente.
Y acá tenemos, este es el pedúnculo, esta zona es el ilio, y esta es la porción intraparenquimal. Y acá tenemos toda la distribución vasculo-bronquial o broncovascular al interior del pulmón, en el parénquima pulmonar. Distribuyéndose, si ustedes se percatan, las arterias siguen el mismo patrón de distribución de los bronquios. Las venas no. Las venas tienen una distribución de retorno por los espacios perilobulares, es decir, se pegan hacia los tabiques que forman los lóbulos. Así como les mencioné que la pleura se introduce en el parénquima y separa los lóbulos y especialmente los segmentos broncopulmonares están también independizados por tabique de tejido conectivo fibroso. Este tejido conectivo fibroso forma pequeños espacios estancos conteniendo parénquima pulmonar, pero que permiten, por ejemplo, si es que se obstruye una porción, alguno de estos segmentos o subsegmentos broncopulmonares, que el resto siga funcionando sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, la naturaleza permite ciertos recursos de emergencia si es que tuviésemos nosotros o la pérdida de una porción, qué sé yo, se lesiona, se necrosa o se infecta, para poder seguir ventilando con el resto de lóbulos o lobulillos pulmonares. Entonces tenemos la arteria pulmonar, la vena cava, tenemos la aorta, el callado. Siguiente. Bueno, ya lo que les mencionaba hace un momento, no solamente los órganos dejan impresiones en la superficie pulmonar, también los vasos van a dejar su huella. Y estos son evidentes, la aorta evidentemente, ¿no?, por la presión que maneja, pero por ejemplo la vena ácigos deja su huella. Es más, hay una suerte de callado que se forma del ácigos para llegar a la vena cava, que a veces involucra parte del pulmón, formando una muesca en la superficie pulmonar, lóbulo superior derecho, generando una suerte de lóbulo artificial, porque da la impresión que eso fuese una cisura, y no es la cisura, simplemente es el callado de la vena ácigos llegando a la vena cava superior. Siguiente. Ya lo vimos. Siguiente. Ok. Entonces, llegamos ya a la parte que suele ser un poco enredada, que viene a ser la segmentación broncopulmonar. ¿A qué llamamos segmentación broncopulmonar? Hablábamos de la subdivisión de los bronquios lobales, que se van a ir dividiendo en segmentos, en subsegmentos, y estos a su vez en diferentes órdenes de división. Así, la primera división va del bronquio principal a los lobales, la segunda división o bronquio de segundo orden viene a ser de los lobales a los segmentarios. A partir de los subsegmentarios seguimos dividiendo más o menos entre 15 y 16 órdenes de subsegmentación. Hasta ese punto del orden de bronquios del orden 16 son denominados bronquios no respiratorios. ¿Por qué bronquios no respiratorios? Porque a partir del 17 aproximadamente ya tenemos ya no bronquios sino bronquiolos que sí van a participar en el intercambio gaseoso. Hasta el 16 solamente son conductores del aire del medio ambiente hasta los alveolos, pero no llegan a los alveolos, pasan el aire a los bronquiolos respiratorios, y los bronquiolos respiratorios son los que van a llegar primero, segundo y tercer orden hasta los sacos alveolares. Los sacos alveolares se abren los bronquios y se va a producir el intercambio gaseoso, como ya lo vimos en la primera jornada. Siguiente. Bronquio derecho tiene un aprox de 35 centímetros de longitud en promedio. Cuando hablamos de dimensiones siempre vamos a hablar de promedios.
Pero estos 35 centímetros no son en total, son por su borde inferior. El borde inferior del bronquio del lado derecho va a ser un poco más largo que el superior, porque el superior está en relación con la emergencia del primer segmento broncopulmonar, que es el segmento apical. Apical viene de apex. El apex es lo que va hacia el vértice del pulmón. El calibre del bronquio del lado derecho es aproximadamente de 10 a 11 milímetros, en tanto que el del lado izquierdo tiene un menor calibre, como ya hemos dicho, de acuerdo a la mnemotecnia que hace un momento acabamos de explicar. 6 milímetros en promedio el calibre del bronquio del lado izquierdo, es la mitad prácticamente del calibre del pulmón del bronquio del lado derecho. Si se percatan, no he puesto longitud del bronquio del lado izquierdo, porque todavía no hay un consenso de acuerdo a cuál es la dimensión promedio de este bronquio. Es sumamente variable, por lo tanto no se ha sacado aún, por lo menos en lo que hemos revisado, la longitud del izquierdo. Lo único que sabemos es que es más largo, que es más horizontal y más delgado. Entonces, ¿qué hacen los bronquios? Son los elementos canaliculares que van a permitir el flujo del aire del medio ambiente hacia los alveolos. Siguiente. Ok. Entonces, como le decía, los bronquiolos respiratorios son los que van a terminar en los alveolos. ¿Y qué son los alveolos? Los alveolos son esos espacios constituidos por una membrana, al igual que los endotelios, muy delgada, constituido por unas células al lado de otras, su grosor es el suficiente y adecuado para que haya un transporte a través de su estructura de los gases. El transporte de los gases a nivel alveolar es de índole pasivo. Cuando hablamos de índole pasivo, implica que no hay un gasto de energía para que se transporten estos elementos a través de la membrana. Y esta membrana, que es la membrana que constituye los alveolos, es compartida con los capilares. De ahí que el nombre correcto sea membrana alveolo capilar. Mientras que por el lado de los capilares está discurriendo la sangre, por el lado alveolar está discurriendo el aire, que cuando ingresa es rico en oxígeno y pobre en CO2. Cuando termina la fase inspiratoria y empieza la fase expiratoria, el aire de los alveolos es rico en CO2 y pobre en oxígeno. En cambio, la sangre que ya pasó, se contactó con esta membrana, especialmente la parte de la hemoglobina de los glóbulos rojos, se va a oxidar y va a llevar el oxígeno, constituyendo sangre arterializada. La sangre que ingresa por las arterias pulmonares es una sangre venosa, colección de toda la sangre del organismo, por la vena cava superior y por la vena cava inferior, hacia la aurícula derecha. Cuando sale del ventrículo derecho, sangre venosa. Pero cuando llega por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y es una sangre rica en oxígeno. Por lo tanto, se habla de una sangre arterializada, que es la sangre que va a salir del ventrículo izquierdo, a través de la aorta, hasta el último capilar de nuestro organismo. En donde se va a realizar, ¿qué? La respiración celular. Siguiente. Aquí tenemos lo que se van a tener que aprender. Si van a ser neumólogos o cirujanos de tórax. Para ahora solamente basta que recuerden 10 elementos por cada lado. Que no es gran cosa, porque lo que se ve uno se ve en el otro, y simplemente va a ser la repetición con un par de variantes que vamos a apreciar y vamos a distinguir. Entonces, se percatan, acá tenemos bronquio principal, en primer orden, segundo orden, tercero, cuarto, quinto orden. Hasta ahí hemos llegado.
pero se sigue subdividiendo hasta el orden 16, donde ya somos bronquiolos. Estos bronquios todavía tienen cartílago, y el cartílago está más o menos hasta el bronquio del orden 14, 15 y eventualmente 16, pero ya no es en toda la pared del bronquio o del bronquiolo, sino ya son como pequeños islotes. Reitero, es importante que tengamos cierta rigidez en algunas partes de las vías respiratorias para que pueda pasar el aire. Pero es importante que no haya cartílago en los bronquiolos respiratorios, porque si lo hubiese no pudiese haber un adecuado intercambio gaseoso. Ahí necesitamos que el bronquiolo ya no se infle y se desinfle por su elemento canalicular, sino por las fuerzas externas que se generan mediante la dinámica de pleuras. Probablemente alguno de ustedes, más de uno de ustedes, ha sido travieso de niños y de repente hasta de adultos y han inflado un globo de esos de carnaval, de esos pequeños, dentro de la boca, ¿no? El globo dentro de la boca, quedan con la esquina de los labios, abren, hacen presión, succionan y el globo se infla al interior de su boca. ¿Lo han hecho? Ok. Esto es exactamente lo que hacemos nosotros con los alvéolos. Como nosotros tenemos un espacio virtual entre las pleuras, al expandir el pulmón se genera una gradiente de presión. La gradiente de presión quiere decir que dentro de la cavidad torácica la presión es menor del medio ambiente. Pero como tenemos vías respiratorias permeables, el aire va a ingresar para poder equilibrar esa presión negativa que se ha generado momentáneamente. Cuando nosotros terminamos de inspirar, la presión en nuestros alvéolos es la misma presión del medio ambiente. Esa es una parte activa de la ventilación. Si la inspiración es activa porque amerita el utilizar energía. ¿Dónde? En los músculos. Los músculos al contraerse, al expandir el pulmón, el tórax, perdón, van a generar esta gradiente de presión, por lo tanto vamos a inspirar. Cuando uno deja de inspirar, cuando uno llega al final de la inspiración, automáticamente los músculos se relajan y el tórax empieza, por su característica elástica, empieza a comprimir. Las vísceras que han sido desplazadas hacia el abdomen igual tratan de volver a su espacio habitual y empujan el pulmón cefálicamente, por lo cual se expele el aire, que es la fase expiratoria de la ventilación. Entonces la segunda parte, por supuesto, en la fase de reposo, es pasiva. ¿Cuándo se vuelve activa? Cuando necesitamos ventilar más rápido. O sea, está faltando el aire, entonces empezamos a ventilar un poco más rápido. Y si es que esperamos a que se desinfle el pulmón pasivamente, no nos va a dar tiempo. Por lo tanto, tenemos que emplear los músculos denominados expiratorios, básicamente la prensa abdominal, para que se expela más rápido el aire y poder nuevamente inspirar en un nuevo ciclo ventilatorio. Pero esto de acá, reitero, generado ¿por qué? Por este cambio de presiones y esta generación de gradiente de presión. ¿Está claro? Igual van a ir a revisar. Bien, siguiente. Entonces, cuando hablamos de segmento bronco-pulmonar, estamos hablando básicamente de la segmentación que se genera a partir de los bronquios lobares para los segmentarios y los subsegmentarios. Siguiente. Ok. Les decía que en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos y vamos adelantando ya un poco, creo que ir más adelante para poder dale. Ok. Acá tenemos la división segmentaria, segmentos bronco-pulmonares. 10 en el lado izquierdo
y acá aparentemente 8 perdón, 10 en el derecho y aparentemente 8 en el izquierdo. Sin embargo, vamos a ver cuáles son las similitudes. En el lóbulo superior tenemos el apical, que es el número 1, el 2 el posterior y el 3 el anterior. Este orden de disposición va a permitir decir quirúrgicamente, ok, hay que resecarle el segmento 1, o el segmento 3, o el segmento 2. Y cuando decimos eso, ya sabemos que estamos refiriendo 1 al apical, 2 al posterior y 3 al anterior. En el lóbulo medio tenemos dos segmentos, un externo, también en algunos textos visto como lateral, y un interno, en algunos textos como medial. ¿Okay? En el lóbulo inferior hay un apical basal que corresponde siempre al segmento número 6. El segmento 6 es importantísimo porque es la zona donde se sienta una buena cantidad de la patología que termina siendo quirúrgica o que termina complicándole la vida al intensivista. Entonces, no se olvide, el segmento 6 importante es el apical basal, o para algunos el superior del lóbulo inferior, pero eso suena ya un poco a trabalenguas. Basal interno, también denominado cardíaco, porque es el que se dirige hacia la región del corazón, es el que se dirige como si quisiera abrazar la distribución segmentaria al corazón. El anterior está dirigido hacia adelante, muy parecido a la proyección del lóbulo medio. El externo o lateral y el posterior. Todos estos son basales. Basal anterior, basal externo y basal posterior. 10. Ahora bien, en el lado izquierdo vamos a tener nosotros que el apical con el posterior se van a unir. Estos dos se juntan y forman un segmento ápico posterior. Y solamente queda ya el anterior. Y antes era 3, ahora va a ser 2. La língula, así como en el lóbulo medio, se divide en dos segmentos. Un segmento superior y un segmento inferior. Un segmento cefálico y un segmento caudal. Depende de qué libro estén leyendo. En el lóbulo inferior tenemos un apical muy parecido al este, pero acá algunos le dicen el 5, otros prefieren decirle el segmento 6 del lado izquierdo. Es un tema ya de hábito. Y luego tenemos uno que se une. El anterior con el interno, para formar el segmento antero-interno. Luego ya tenemos los otros normales, el lateral o externo y el posterior. Entonces, si ustedes se percatan, hay gran similitud entre la distribución de ambos segmentos broncopulmonares, solamente es cuestión de encontrarle cuál es la mnemotecnia que mejor les haga recordar. Siguiente. Entonces, visto acá, apical, posterior, anterior, externo, interno. El lóbulo medio no se ve así por si acaso. No lo estés acá. Perdón, el lóbulo medio no se ve así. Se ve para adelante. Y acá tenemos el apical, la región posterior, el interno, el anterior, el externo y el posterior. El posterior es el último. El posterior es el más voluminoso en ambos casos. Siguiente. Y acá tenemos una distribución ya de la vía aérea final, la respiratoria. Tenemos la división de los bronquios en diferentes órdenes. Hacia acá tenemos una zona intermedia donde ya empiezan a desaparecer los cartílagos, y acá tenemos los bronquiolos terminales, también denominados respiratorios, porque están en relación con los acinos alveolares. Si no fuera alveolares, son los espacios que están constituyendo estos lobulillos. Ustedes se percatan, acá se ha sacado parte de la pared para poder ver la cara interna de los alveolos, en donde encontramos unos agujeritos.
los famosos agujeros o poros de Kohn, que van a comunicar un alveolo con otro, lo cual permite el desplazamiento de aire no solamente por las vías canaliculares, sino también entre alveolo y alveolo. Estos alveolos, estas superficies, estas paredes, son paredes laminares, unicelulares. Solamente tenemos una célula al lado de la otra. No puede haber superposición porque si no, no podría haber transporte a través de la pared alveolar. Y luego tenemos nosotros la vasculatura de estos elementos sumamente enriquecido, es decir, los capilares que están compartiendo paredes con los alveolos. Siguiente. Esto lo vimos en la vez anterior. Reiteramos los componentes de la respiración: ventilación, difusión y perfusión. Espero que hayan revisado los conceptos. Siguiente. Y acá tenemos ya en magnificación la vía canalicular, la arteria, la distribución alveolar, o sea, los lobulillos alveolares, la sangre que ingresa azulada, venosa, se va volviendo roja, y la salida por las venas. Por la arteria viene sangre venosa, por las arterias sale, por las venas, perdón, sale sangre arterializada, oxigenada. Siguiente. Ok, esto también lo vimos ayer, la anterior. Siguiente. Aunque esto es patología, en algún momento de su vida se van a encontrar en una emergencia con un neumotórax. Neumotórax viene a ser el aire en la cavidad pleural. Normalmente la cavidad pleural es virtual. Si esta es ocupada por aire, es neumotórax. Si es ocupada por líquido inflamatorio, hidrotórax. Si es ocupada por sangre, hemotórax. Y si es ocupada por pus, piotórax. Piotórax. Y si es ocupada por pilotórax. Lo hablamos cuando hicimos la parte de conducto torácico. Entonces, si se pierde la solución se produce una solución de continuidad en la pared, el diafragma al descender va a succionar aire. Por lo tanto, acá vamos a tener aire en el espacio pleural. Y el pulmón, por la naturaleza de sus fibras elásticas, tiende a colapsarse. Mucho más todavía si es que es empujado por el aire que está entrando, es decir, es comprimido. Esto de acá, ya de por sí es una emergencia, se vuelve dramático si es que acá se forma una suerte de válvula que ingrese el aire y que no pueda salir. Entonces se genera lo que se denomina un neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión puede ser tan intenso que empuja el pulmón, el mediastino hacia el lado contralateral, comprimiendo también el pulmón del lado sano. Y por supuesto esto genera una hipoxemia severa y probable causa de muerte. Solamente para eso, bueno, para otros grupos necesitamos otro tipo de información. Siguiente. No solamente puede entrar aire, también puede perderse aire de la vía aérea por ruptura de la pleura visceral, que también se da el caso. A veces no tenemos la pared indemne, pero hay un neumotórax denominado neumotórax espontáneo. ¿Por qué? Porque de la nada, entre comillas, empieza el paciente a tener dificultad respiratoria, se pone azul, disneico, polineico, y cuando uno le toma una radiografía encuentra el pulmón colapsado. Neumotórax espontáneo, que también puede ser atención. Siguiente. Los linfáticos, ya hablamos también el otro día, pero es bueno recalcar, van a organizarse de manera reticular, empezando por la superficie, por los parénquimas y por los tabiques lobulares, y que se van a deslizar tanto desde la región de la subpleural hacia la región iliar. Estos van a ir a drenar, estoy hablando del pulmón por si acaso, lo de la pared ya no vamos a hablar porque ya lo vimos el otro día, va a ir a drenar hacia los ganglios mediastinales o mediastínicos. Siguiente. Acá tenemos un poco la distribución
los grupos ganglionares o las cadenas paratraqueales. Hay algunos grupos que también se ponen por delante, son pretraqueales, subcarinales, algunos dicen traqueales inferiores, subcarinales. Tenemos los mediastinales inferiores, también hay mediastinales superiores por si acaso. Tenemos los iliares, los que están justamente en el iliar, y tenemos los segmentarios o los intrapulmonares, que son los que están en grupos dentro del parénquima. Toda esta distribución va a ser recolectada, reitero, a través de los elementos que vimos el día último, el anterior, cuando hablamos de conducto torácico. El tórax izquierdo hacia el conducto torácico y los del lado derecho hacia la gran vena linfática. Acá tenemos la gran vena linfática, ya no tiene pila de esa vaina. Ok, siguiente. Y acá es importante, esta lámina es importante que la vayan memorizando. Para eso sí se necesita memoria, porque la distribución de los grupos ganglionares a nivel mediastinal, paratraqueal y arterial tiene mucho que hacer con las zonas que van a drenar a ciertas zonas. En razón a que ya sabemos que a través del sistema linfático se pueden transportar células neoplásicas, en lo que se denomina metástasis. Entonces, cuando uno encuentra una lesión en determinada parte del tórax, o del pulmón, o de los bronquios, trata de identificar cómo están los grupos ganglionares correspondientes para efectos de definir si es que ya tenemos un estadiaje de cáncer inicial, promedio o avanzado. Cuando es avanzado es cuando ya el cáncer ha migrado hacia otras zonas, es decir, la metástasis a distancia. Es los estadiajes en los que ya no son quirúrgicamente, no son tributarios de cirugía. Simplemente ya se le da o quimio, o radio, o ambos. Y si es que la naturaleza de las células no responde ni a la quimio ni a la radio, simplemente calidad de vida, y porque no hemos tenido la precaución de tener un chequeo periódico con sus respectivas radiografías, y si es que hay una manifestación sospechosa, ampliar con tomografía o con PET scan, que es mucho más sensible para la búsqueda de los grupos ganglionares metastásicos. Siguiente. Creo que el diagnóstico ya hablamos el otro día, ¿no? Sí. Siguiente. ¿Perdón? Sí, a ver, esta figura. Siguiente. Neumogástrico, creo que lo que no ahondamos fue en el trayecto del décimo par en la cavidad torácica. Hablamos solamente de la formación de los plexos bronquiales, plexos cardíacos, pulmonares, pero los troncos van a continuar hacia la cavidad abdominal. No nos olvidemos que el nervio se denomina cardioneumogastro-renoentérico, ¿no? Entonces, ¿cómo llega a la cavidad abdominal del neumogástrico? Por dos troncos, un tronco derecho y uno izquierdo, que van acompañando al esófago. Acá tenemos, ahora del lado derecho, ahora del lado izquierdo. Vamos viendo que el del lado derecho se va haciendo dorsal al esófago, en tanto que el izquierdo puede dejar sus ramas respectivas. Acá tenemos el recurrente que está rodeando la arteria aorta, el callado de la aorta. Acá no vemos el callado, perdón, el lazo que le hace el recurrente a la subclavia, porque no está la subclavia, pero vemos que acá el tronco va descendiendo por delante del esófago, y es así como va a penetrar al abdomen y se va a distribuir en la cara anterior del estómago, entre otras cosas, dando ramas también para los pies. En tanto que el neumogástrico del lado derecho se va a hacer retroesofágico, ahí por detrás del esófago y por delante de la columna. Siguiente.
Ok, el derecho, ya, lo que acabo de decir, ¿no? Esta es una visión posterior, por si acaso. Vale, así que acá está el tallado óptico que está, ahora lo vemos por detrás, y acá viene el embogástrico del lado derecho, hacia abajo. Siguiente. Ok, siguiente. También siguiente. Los ramos, también lo mencionamos los ramos, ¿no es cierto? Hablamos de los laringios, hablamos de los cardíacos superiores, cardíacos intermedios, cardíacos inferiores, hablamos de los plexos bronquiales, traqueales y los plexos pulmonares. Plexo viene a ser una distribución reticular, una distribución en forma de red de las diferentes ramas que se van a entrelazar en diferentes partes. Y yo soy hasta cierto punto cuidadoso con la terminología que estoy refiriendo. Yo no estoy hablando de la anastomosis de los nervios. ¿Por qué? ¿No puede haber anastomosis de los nervios? ¿Por qué no son arterias? ¿Perdón? Tal vez. ¿Por qué no son arterias? En algunos textos ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuando hablan cuando han hecho el asa cervical, el asa del hipogloso. Algunos textos dicen que salen las ramas de plexo cervical y se van a anastomosar con el asa del hipogloso para luego dar algunas ramas para los músculos infradiureteros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de nada? Bueno. Cuando hablamos de anastomosis, estamos hablando de la unión de dos elementos cuyos contenidos se van a mezclar. Por ejemplo, yo puedo anastomosar una vena con una arteria, con lo cual la sangre de la arteria va a pasar a la vena. Eso es una anastomosis. Puedo anastomosar el yeyuno al colon. Así que hago una resección del ilio, simplemente hago un bypass y aboco parte, el lumen del yeyuno o del duodeno hacia el colon, cuyos contenidos se van a mezclar. Pero los nervios no se mezclan pues sus contenidos. Lo podemos juntar, lo podemos pegar, pero esos nervios no, cada uno va a llevar su propia información independiente, aunque estén juntos. Es como una troncal de teléfonos, tal cual. Como juntar una serie de filamentos, pero estos no van a interferir la comunicación en cada uno de sus elementos. Entonces, mucho cuidado cuando hablen de anastomosis. Anastomosis es específicamente la unión, pero para que se mezclen sus contenidos. ¿Siguiente? Sí, este de acá me va a servir para que podamos apreciar acá algunos elementos, ¿no? La cadena simpática que va a, aparentemente a anastomosarse, para los que les gusta el término de anastomosarse, realmente se van a unir con los componentes del hemogástrico para formar el plexo esofágico en este caso, ¿no? Tenemos un plexo esofágico. Y vamos a tener algunas ramas a los cambios de la cadena simpática. A la cadena simpática, el sistema simpático, ¿dónde se origina? En las astas laterales. En las astas laterales. Vamos, al simpático. Y básicamente la cadena simpática, ¿dónde se origina? Mientras que el sistema parasimpático es el denominado sistema cráneo-sacro, el sistema simpático se denomina tóraco-lumbar, porque esos son los niveles en donde se van a originar
sus núcleos y donde van a salir los nervios. Los nervios ya como paquetes de neuronas. Y van a llegar hacia dónde? Hacia las cadenas. Y tenemos nosotros ganglios simpáticos, ganglios entre comillas simpáticos, cervicales. ¿No es cierto? Cuando hemos hecho cuello no han visto la cadena simpática. Eso no se originó en el cuello. Llegan hasta ahí las fibras que están emergiendo, saliendo, originándose a nivel torácico. Y toda la cadena simpática está constituida por estas ramas que están emergiendo por los agujeros de conjunción, y estos ganglios son los que van a servir de fosa para poder hacer las conexiones correspondientes. Siguiente. Entonces, a partir del nervio cérvico torácico, ganglio estrellado para algunos, tenemos otros ganglios inferior, medio y superior con sus respectivas uniones de los nervios. Y hacia la región torácica todos los componentes que hemos mencionado y que vamos a ver más adelante, donde encontramos las interconexiones con los intercostales, con las zonas del procediente también del sistema parasimpático, etc. Siguiente. Siguiente. Acá tenemos la cancha. ¿Ok? Origen, asciende hacia la región cervical, desciende, tóraco, lumbar. Siguiente. Bueno, estas son las distribuciones a nivel de de acuerdo a las relaciones que tienen con la pleura. Está por debajo, son extrapleurales, están cubiertos por la pleura, unidos hacia la pared torácica. Probablemente no fui enfático en el tema de la pleura que tapiza la pared torácica. La pleura que tapiza la pared torácica, a su vez, va a tener ciertos elementos por fuera, cubriéndolos, así como van a ver más adelante en el peritoneo, que existen elementos extraperitoneales o retroperitoneales. En el caso de la pleura también existen elementos extrapleurales, como vienen a ser, por ejemplo, la cadena simpática. Está cubierta por la pleura, pero está por fuera. No están en la cavidad torácica propiamente dicha. Y se distribuye mediante los famosos ramos comunicantes, fibras blancas con mielina, hacia la región y las grises, que son las fibras inversas amielínicas, que son las denominadas fibras viscerales. Siguiente. Acá quiero que se fijen en estos dos elementos. Acá tengo la cadena, pero acá tengo algo que se está proyectando. ¿Alguien lo identifica? ¿Qué es? ¿Precosa? No. Si se apura, no importa. Los nervios esplácnicos. ¿No han hecho usted la parte de neurología? ¿Quién es un neuro? Esto de hacer la parte del neuro. Usted tendría por qué estar hablando de estas cosas. A ver la siguiente, para ver si tenemos una más lista. Ok. Acá tenemos el esplácnico mayor. Va a salir ramas de los ganglios. Algunos dicen del tercero, otros dicen desde el cuarto. En general, la mayoría considera que es del cuarto al noveno ganglio simpático. Va a atravesar el diafragma y se va a unir hacia el asa del ganglio semilunar, también denominado ganglio celíaco, que en conjunto con los componentes del sistema parasimpático constituyen parte de los plexos. Siguiente. Y así como hay un esplácnico mayor, hay un esplácnico menor, más pequeño, ¿no? Que va solamente abarcando dos niveles, décimo y décimo primero. Algunos dicen puede recibir el décimo segundo, los más constantes décimo primero, que igualmente van a ir
hacia la cavidad abdominal atravesando el diafragma para constituir el pleso, par de plesos. Esto de acá lo van a ver en abdomen. En abdomen van a ver los plesos, van a identificar, espero que se pueda identificar, lo van a ver en el campo lunar y ver cómo es que está llegando el esplanio, los esplánicos, ambos esplánicos. Siguiente. Ok. Creo que ya es suficiente por ahora. Tirado. ¿Qué tal lo pateado?